cuando le puse el título de Dos Argentinas al artículo, a lo que me refería es que hay como dos visiones. Podemos ver a Argentina como desde dos ángulos. Por un lado tenemos la visión oficial, donde todo está bien, y es una visión genial, porque en realidad dice hay poca inflación, la inflación está alrededor del 10%, el tipo de cambio es fijo, pero representa exactamente el tipo de cambio de mercado, estamos nacionalizando empresas por el bien de nuestro país, donde todo está bien, ¿no? Donde se están subiendo los sueldos, donde todo funciona de maravilla. Y por el contrario, vemos la Argentina que vive la gente todos los días, donde ve que los precios de los bienes y servicios no suben el 10% que dicen las cifras oficiales, donde ven que sus salarios no suben al parejo de lo que sube ni siquiera la inflación oficial, donde ven que hay escasez de bienes y servicios, donde ven que las cadenas productivas se están deteniendo, donde las empresas empiezan a frenar sus procesos de producción. Y entonces vemos una realidad distinta a la que da el gobierno. Tienen un temor, que eso es algo bien importante, un temor en la población, en la gente, en institutos especializados, en dar cifras distintas a las oficiales. Entonces se ve una Argentina con dos realidades, la que quiere mostrar el gobierno y la que la gente vive todos los días. En el año 2004, el Fondo Monetario Internacional puso reglas mucho más específicas para las estadísticas que proveen los países miembros para que de alguna manera sean cifras confiables y que tengan cierto grado de comparación, porque si no, no tendría mucho sentido. Hace unos meses el fondo amenazó a Argentina diciéndole que o mejoraba sus cifras de inflación, no mejorar las cifras, sino mejorar el cálculo de las cifras, o la iba a censurar. Argentina hizo muy poco caso del fondo, de las sugerencias del fondo, y eventualmente el fondo, la semana pasada, decidió censurar las cifras que publica Argentina hasta el 29 de septiembre de este año para mejorar la forma en la que calcula sus estadísticas. Si no lo hace, el fondo amenaza a Argentina con ciertos castigos, ¿no? Ciertas consecuencias, hay muchos grados, pero pueden ir desde quitarle la posibilidad de pedirle prestado al fondo hasta lo que sería ya un caso muy extremo, hasta el de expulsarla del fondo, ¿no? Pues no parece muy probable que Argentina cambie, ¿no? Argentina dijo, bueno, la presidenta de Argentina dijo que están preparando un nuevo cálculo de la inflación, están preparando una nueva estadística para medir la inflación, que va a estar lista en el cuarto trimestre de este año, curiosamente después de las elecciones para el Congreso, ¿no? Entonces antes de las elecciones para el Congreso va a seguir con su mecanismo extraño para calcular la inflación, y ya que pasen las elecciones para el Congreso, entonces va a cambiar la metodología, ¿no? El cuarto trimestre. Pero no se ve como una intención de la presidenta argentina de acatar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Argentina, como bien sabes, es parte de una red internacional de negocios, ¿no? O sea, tiene socios comerciales, su principal socio comercial Brasil, ahí pegado a ella, y al poner un tipo de cambio fijo, Argentina lo que tiene que hacer al fijar este tipo de cambio es proporcionar los dólares necesarios para poder mantener ese tipo de cambio. Y precisamente lo que está haciendo es no proporcionar esos dólares. Entonces, ahí es donde viene el problema. Si una empresa argentina necesita insumos, por decirlo, brasileños, y necesita dólares para comprar esos insumos, no los puede conseguir. Tiene que pedir un permiso especial a la AFIP, que es de nuevo la agencia fiscalizadora, o sea que no tendría por qué ser a ella, pero le pide permiso a la AFIP, y la AFIP, bajo criterios que nadie conoce, decide si le otorga ese permiso para traer los bienes o no. Y una vez que le otorga el permiso para traer los bienes, además decide cuánto, o sea, ni siquiera es lo que la empresa solicita, o sea, se decide ahí, quién sabe cómo, lo que pueden traer, le autoriza la compra de dólares o de otra moneda. El criterio para autorizar la compra de dólares también es muy ambiguo. Lo único que queda claro para comprar dólares, para que te autorice la compra de dólares, es que vayas a un país o que le estés comprando a un país que usa dólares como moneda. Entonces, si quieres hacer una transacción entre empresas argentinas y brasileñas en dólares, no te lo permiten. Están frenando los procesos, los socios comerciales están diciendo, oye, nosotros teníamos pactado estas transacciones para este año, para este mes o para este periodo de tiempo, y no las podemos hacer porque no tenemos, a ustedes no nos va a comprar, no tienen el dinero necesario para satisfacer lo que habíamos quedado. Está generando tensiones internacionales entre
los grandes países, sobre todo entre Brasil y Argentina. Pero no solo eso, también está frenando el proceso productivo en Argentina. O sea, no solo en Brasil, sino en Argentina, porque parte de lo que Argentina importa son bienes intermedios para la producción de otras cosas. Y entonces, si no pueden importar esos bienes intermedios, tampoco pueden producir los bienes que ellos iban a producir. Entonces está frenando la actividad económica argentina. De toda la nacionalización de YPF genera tensión con España por varias razones. Y la razón principal es que es una nacionalización que no se dice ni cuánto se va a pagar, ni cuándo se va a pagar. Entonces se nacionaliza en unos términos que para España la dejan completamente vulnerable. O sea, porque no es una nacionalización donde dicen, bueno, y a cambio te vamos a dar esto. Es lo voy a nacionalizar, punto. ¿Quién sabe si te pague? ¿Quién sabe cuándo? Ya veré. Imagínate el interés que otras empresas, de donde tú quieras, ¿no? De Francia, Alemania, Inglaterra, ¿qué interés van a tener en invertir en Argentina si saben que corren el riesgo de que se les expropie? Y no solo de que se les expropie, sino que no se les pague. Por otro lado, la deuda de Argentina crece y crece y crece, la deuda externa de Argentina. Eventualmente va a tener que renegociar esa deuda. Y para renegociar esa deuda van a contar con el apoyo internacional. Y por la forma en la que está haciendo las cosas, no parece que se esté ganando mucho apoyo en la comunidad internacional. Bueno, antes de frenar la inflación tiene que reconocer que existe inflación, que ese es como el primer paso, ¿no? Porque Argentina no reconoce que existe inflación, o sea, reconoce que hay una inflación de 10%, que ya de por sí es alta, pero la inflación que vive, o sea, la inflación que vive la gente, que padece la gente y que calculan otros organismos como el Economist o otras entidades, la sitúan alrededor del 25%, o sea, más del doble, 150% más de las cifras oficiales. Entonces, antes de tomar medidas para controlar la inflación, tiene que reconocer que existe la inflación. El instituto que calcula y que publica las cifras de inflación fue nacionalizado también por la presidenta. Entonces, el organismo no es independiente, ¿no? Y entonces, al no ser independiente, no es transparente.